Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento, una vez más, Pedro, con Pedro Martínez Fraga. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco de verdad. Gracias. No solamente por haber acudido al conversatorio, sino también prácticamente ya tú te lo has impuesto como parte de tu forma de ver la vida, de acompañarnos cada año a todo lo que es el Arbitration Santo Domingo. Así que gracias por los aportes, sobre todo al acervo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el arbitraje, que sin lugar a dudas tú eres uno de los principales exponentes a nivel mundial. Esa es la realidad. Eso lo estoy diciendo yo. Así que Bueno, permíteme. gracias. Sé que eres muy generoso con tus amigos. Bueno, se te agradece. La trayectoria está ahí. Y yo no creo que se pueda concebir el arbitraje sin tomar en cuenta a don Pedro Martínez Fraga. Esa es la realidad. Y en eso coincidimos todos. Así Bueno, que gracias. te lo agradezco de verdad. Sobre todo por los aportes que haces. El arbitraje. Yo quiero volver desde el punto de vista conceptual al arbitraje. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, en esa jurisdicción, digámoslo así, especial, el debido proceso? Se habla mucho del debido proceso en la jurisdicción ordinaria. Y muchas veces inclusive casos son impugnados porque no se cumplió con lo que debió de haber sido el proceso en cualquier jurisdicción, civil, penal, en fin. En materia arbitral, ¿existe un debido proceso también? Claro que existe y es el mismo debido proceso. Es decir, el fundamento de debido proceso es de verdad la piedra angular de todo tipo de procedimiento de resolución de disputa, y en el arbitraje no es una excepción. El debido proceso es el derecho que tiene una parte a ser oído, a estar presente, a tener notificación a tiempo, a que se cumpla, en el caso del arbitraje, las disposiciones, se cumplan las disposiciones de la cláusula arbitral. Claro, claro. Esto es el debido proceso. Sin debido proceso no hay proceso. La legitimidad entera del proceso sufre, por lo que constituye universalmente una de las bases para poder anular un laudo arbitral. Cuando uno, por ejemplo, lee los contratos en donde se establecen que la jurisdicción va a ser el arbitral, evidentemente de que las partes están consentiendo voluntariamente a que esa es la jurisdicción. ¿Qué pasa en la práctica si una de las partes se niega a ser parte del proceso? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Antes que nada, una movida usual en ese sentido o en esa dirección es cuando una parte se niega al arbitraje y entonces fiscaliza o entabla una demanda judicial. Ya. En este caso, típicamente la ley nacional del país en cuestión, en donde se esté realizando el arbitraje, o en donde sea la sede del arbitraje, que es distinto al lugar en donde no es necesariamente el mismo lugar que el lugar en donde se celebra la audiencia del arbitraje. Claro. La ley nacional de la sede del arbitraje típicamente ordena y le da la potestad a la parte que sí obedeció con el arbitraje a ir y retar el acceso a los tribunales. Y los tribunales universalmente, ahora en la mayoría contundente de las jurisdicciones, están de acuerdo que la primacía se le va a dar al arbitraje en situaciones como esa. Eso es una opción. La segunda opción es, en prácticamente todas las normas de instituciones de arbitraje, se dice que si una parte no participa en el arbitraje voluntariamente, no obstante una cláusula arbitral vinculante, el arbitraje sigue sin esa persona o sin esa parte. De modo que tienes un incentivo muy poderoso a cumplir con tu palabra. Ahora, una de las cosas que debe de garantizar cualquier arbitraje es el equilibrio. Que hay un equilibrio, digámoslo así. ¿Cómo se puede garantizar ese equilibrio cuando hay arbitraje en donde una de las partes es más débil que la otra? ¿Cómo tú puedes lograr eso en la práctica? Porque se da eso, ¿verdad? Siempre, casi siempre por definición, una parte es más débil que la otra parte. Puede estar más débil que la otra parte en cuanto a los méritos,
puede ser más débil que la otra parte en cuanto a recursos económicos, puede ser más débil que la otra parte en cuanto al equipo legal. Claro, claro, Todas claro. estas son situaciones asimétricas, ¿no? El arbitraje, esto vuelve al punto de partida que tú analizaste ahora y con el que empezaste este diálogo. Ahí es en donde el debido proceso protege a las partes. Claro. Es decir, eres una parte débil porque los méritos de tu caso son débiles. Los méritos son débiles. Bueno, el debido proceso lo que hace es asegurar que tú puedas maximizar la oportunidad de presentar tu caso. Eres más débil que la otra parte porque tienes menos recursos económicos. Claro, Bueno, el claro. debido proceso te da la oportunidad de maximizar tácticamente, estratégicamente, tus recursos existentes. De modo que el debido proceso es la respuesta a muchas de estas situaciones asimétricas. Otras situaciones asimétricas, el debido proceso sencillamente ni ningún otro concepto legal tiene la potestad de remediar, ¿no? Yo te hago la pregunta porque, como todo en la vida, hay lo que se llama el plazo razonable. Y uno ha visto, por ejemplo, casos de arbitraje que han tomado más tiempo buscarle una solución al conflicto que lo que probablemente desde el principio se había pautado. O sea, una de las cosas que debe de garantizar el arbitraje es el tiempo, que no sea tan costoso, digámoslo así, como lo es la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, hay quienes critican, sobre todo los críticos de esa jurisdicción, es que en muchos casos ya se han convertido en un problema para el arbitraje porque los casos se prolongan, y también hay quienes sostienen la tesis de que el arbitraje se ha convertido en una jurisdicción muy costosa. ¿Qué es cierto de eso? Creo que es verdad. Es verdad. No es toda la verdad, pero es una de las verdades. Muchas veces los procesos no tienen la celeridad que se contemplaba. Muchas veces el proceso tiende a ser o se desarrolla en un proceso costosísimo. Claro. Pero hay que contextualizar estas debilidades, ¿no? Que son, el arbitraje no es perfecto. Así y todo, solo va a haber una primera instancia en el arbitraje, por ejemplo. Así y todo, en materia de divulgación de pruebas, el arbitraje siempre va a ser mucho más eficiente que un proceso judicial, por ejemplo. Y al final del día, el arbitraje siempre te va a generar un laudo ejecutable en más de 140 jurisdicciones, mientras que el proceso judicial sencillamente no tiene la capacidad de darte ese tipo de garantía. Es decir, vas a tener una sentencia, pero no va a ser ejecutable en ningún lugar fuera del país en donde se emitió. Claro. Tú quieres que sea ejecutable en el sitio del demandado o de una tercera parte, o en donde sea que estén los activos, ¿no? Contra los cuales se pueda ejecutar, que no necesariamente y hasta en la mayor parte de los casos se encuentra en el lugar en donde se celebra el contencioso. Por ejemplo, y partiendo de que es una única instancia, en los países en donde existen jurisdicciones especializadas en materia constitucional, el caso de la República Dominicana, en donde tenemos un órgano extrapoder, un tribunal constitucional totalmente aparte a lo que es el poder judicial, y en donde en principio decisiones de los tribunales que puedan estar afectados, por ejemplo, del debido proceso, para ponerte un ejemplo, entonces se pueden revisar en esa jurisdicción. ¿Sería correcto, por ejemplo, un laudo? ¿Sería correcto? ¿O estaríamos desnaturalizando la figura del arbitraje? Los abogados somos muy creativos, y tú lo sabes. Que un laudo termine en el Tribunal Constitucional. Yo no veo cómo eso pueda ser posible. Eso es una locura. Pero hay quienes plantean esa posibilidad. Sí, yo no estoy de acuerdo. Mira, el arbitraje es un proceso extrajudicial, vamos a decir, que es un proceso... ¿Es un acuerdo entre las partes? Sí, es un acuerdo que podemos tener tú y yo para comprar esta silla, ¿no? Y no veo cómo puede salir del contexto de un acuerdo comercial entre estas dos partes. ¿Cómo le podemos dar una dimensión constitucional? Ahora vamos a suponer que estemos en una jurisdicción que diga vender una silla no es constitucional. Bueno, eso lo que quiere decir es
que el tribunal arbitral dice, esta transacción ab inicio estuvo mal lograda. Claro, claro. Y una parte dice, no estuvo mal lograda, la otra escribe lo contrario. Los dos se basan en la ley, pero el tribunal arbitral no tiene la potestad de pronunciarse sobre constitucionalidad. ¿Qué es lo que es constitucional? Claro. La constitucionalidad no es parte de lo arbitrable, no entra entre la cosa arbitrable. Ahora, por lo tanto, en mi opinión, perdona que te interrumpa, en mi opinión, en esa instancia el tribunal arbitral estuviese excediendo su potestad y por tanto ese lado tendría un vicio que lo rinde susceptible a ser anulado. no hay duda de que estamos frente a una jurisdicción que es especializada también. Inclusive para ser, no todo el mundo puede ser árbitro y tú sabes lo que te estoy planteando. Tú tienes que tener unos niveles de formación, en manejar la técnica, en fin. Y la pregunta va en la siguiente dirección. El sistema de prueba, por ejemplo, en materia arbitral, te hago la pregunta con otra pregunta. ¿Puede una persona que desconozca cuáles son las reglas del arbitraje, en un contrato X, el que sea, optar por la jurisdicción arbitral? ¿Es común eso? Sin tener una cláusula arbitral en No. el contrato. Por ejemplo, gente que no maneje el arbitraje, que no lo maneje. ¿Estás hablando de un abogado? Sí, un abogado que no maneje los principios del arbitraje, la técnica, sin saber cómo se maneja esa jurisdicción. Entonces se instrumenta un contrato eligiendo esa jurisdicción. O sea, tiene que ser un especialista en la materia. En principio yo creo que debiera de ser un especialista en la materia. Claro que sí, es como decir, vamos a tener un abogado que no es un especialista en la ley de monopolios, Claro. redactar todo lo que es una adquisición masiva en una industria en particular, sin entender las ramificaciones, las implicaciones desde el punto de vista de la Ley Nacional de Monopolios. Lo mismo un especialista de apelaciones y lo mismo con el tema de un especialista sobre temas constitucionales. Claro. No sería la mejor movida. Yo no soy penalista, yo no voy a entrar a defender a alguien que ha sido acusado de un crimen mayor o menor. Le van a meter la pena máxima, ¿no? Porque no les, yo creo que sí, yo creo que le voy a estar haciendo un favor al fiscal. Definitivamente que sí. Ahora, vámonos a los sistemas de prueba en materia de arbitraje. ¿Es libre la prueba en materia arbitral? Es muy amplia la prueba en materia arbitral porque la cultura arbitral es tal que las normas de admisibilidad de pruebas de las jurisdicciones en donde se celebra el arbitraje o de la ley aplicable al arbitraje de verdad no aplican. Ya. De modo que la gran parte de lo que es la admisibilidad, el peso a la prueba y qué pruebas se pueden divulgar radica dentro de lo que es la discreción arbitral. Por ejemplo, tú sabes que existe en el derecho ordinario, digámoslo así, o en los contratos, las cláusulas de adhesión. ¿Qué impacto tienen esas cláusulas en la jurisdicción arbitral? Depende, no tiene ningún impacto mayor o menor que el impacto y la vida propia que tenga dentro de la ley sustantiva que aplique a ese arbitraje. Y eso es un tema interesantísimo, porque, por ejemplo, este es un ejemplo donde tú dices que un contrato de adhesión ¿es viable, es vinculante o no es vinculante? Bueno, depende. Claro. Si escoges el arbitraje y escoges una ley sustantiva en donde la ley de ese país, de esa jurisdicción, reconoce el contrato de adhesión y solo mitiga por sus efectos negativos de otras maneras, pero no en cuanto si es vinculante o no, dice que sí es vinculante. Bueno, en ese caso, lo que determina siempre va a ser la ley sustantiva al margen del proceso arbitral. El proceso arbitral, acuérdate, es un proceso, es procedimiento, es una metodología, no es una sustancia. ¿Y en esa jurisdicción, por ejemplo, existen lo que son las medidas cautelares? Claro que sí. Y desde el punto de vista del orden público, ¿cómo ejecutar eso? O sea, suponte tú que los árbitros deciden
imponer determinada medida cautelar. Ujú. No es el caso como, por ejemplo, de una sentencia definitiva, digámoslo así. Es como para que los televidentes entiendan de qué es de lo que se trata. ¿Cómo poder ejecutar eso Eso se en la ejecuta práctica? Si un lado arbitral va contra la política o los intereses públicos del Estado, en esos casos, la mayor parte de las veces no es ejecutable. Esa es una de las pocas excepciones que constituyen una base reconocida universalmente para no ejecutar el laudo, o no darle reconocimiento Claro, claro. y ejecución al laudo. Eso es muy distinto a anular el laudo. No quiere decir que el laudo sea susceptible a ser anulado, Claro, claro. pero quiere decir que no puedes reconocerlo y ejecutarlo en una jurisdicción definitiva. Ahora, eso también implica que puedes tomar tu laudo e ir a otra jurisdicción, intentar el reconocimiento y la ejecución en otra jurisdicción, en donde quizás ese pueblo, ese país, esa cultura, no tenga el mismo sentimiento con respecto a qué viola o qué no viola el orden público. En el derecho existen las especialidades. Por ejemplo, ya tú me dijiste, no te gusta el derecho penal. No, me gusta lo que te dije, Sí, que lo que pasa es no voy a que ser penalista. tus niveles de formación lo inclinaste en otra dirección, Correcto. de especialización. Obviamente el derecho penal le gusta a todo el mundo porque es la parte sensacionalista del derecho. Es el derecho vivo. En materia de arbitraje, ¿existen las especializaciones? Claro que sí. Existen. Claro, hay quien se especializa en arbitraje inversor-Estado solamente, hay quien se especializa en el arbitraje comercial internacional, y estas son especialidades. Claro, claro. Tú hablabas del arbitraje de inversión, de inversores, y el arbitraje comercial. Ujú. ¿Dónde confluyen y dónde se separan? ¿O son diferentes? Son diferentes. Los dos son arbitrajes porque formalmente, procesalmente, tienen configuraciones muy parecidas. El origen, la base de cada cual es muy, muy distinto. El inversor Estados trata del derecho internacional público y nace de un tratado entre dos países, en donde los países recíprocamente, bilateralmente, se ofrecen garantías y protecciones a los inversores extranjeros entre esos dos países. Cuando se viola una protección de inversión conforme con el tratado, ¿no? Claro, claro. Entonces se puede entablar una demanda en base del tratado por esa violación de la protección, en donde el inversor dice, yo invertí aquí, esto es una inversión bajo el tratado, tú acordaste proteger esta inversión, no la protegiste y me causaste estos daños y perjuicios. La ley aplicable ahí es la ley internacional pública, Ya. no es la ley sustantiva de ningún país, y el proceso entero tiene un componente importante público porque se trata de inversores y Claro, estados. claro, claro, claro. ¿Por qué la Convención de Washington? O sea, ¿no bastó con la de Nueva York? ¿Qué fue lo que pasó? Son dos cosas totalmente distintas. Vamos ¿no? a ver, a eso que quiero. La Convención de Washington es una convención en donde se ideó, se notó, se pudo demostrar a cierto nivel que los países industrializados no estaban maximizando sus posibilidades de inversión en el resto del mundo Ya. y que los países en desarrollo no estaban maximizando su potencial de atraer capital extranjero. Todos los economistas tienen distintas opiniones prácticamente sobre todas las materias, Es todas un las mundo, premisas, menos una. Todos te dicen que la manera más rápida y más eficiente para que se desarrolle un país es a través de la inversión extranjera. Claro, No claro. la tienes que crear, no Claro, necesitas. claro. Es decir, esto te crea infraestructura, te da Es el caso nuestro de la riqueza República Dominicana. inmediata. Claro que sí. Del caso nuestro. Y entonces, una persona importante del Banco Mundial vio esto y dijo, ¿por qué es que ocurre que estos países no están invirtiendo en estos otros países? Que estos países industrializados no están invirtiendo y que estos países en desarrollo no están desarrollándose y beneficiándose de ese capital. Y el estudio mostró que los países industrializados temían invertir en países en desarrollo porque si se expropiaba esa inversión
o se violentaba de otra manera esa inversión. No había recursos. El único recurso es entablar una demanda en el país que te expropió ante los tribunales del país que te expropió. Wow. Y entonces, este era el problema. Claro. La Convención de Washington hizo posible un sistema en donde el recurso que tiene el inversor es en el arbitraje, en un sistema en donde no te estás sometiendo a la ley de ningún país, porque aplica la ley internacional pública, no te estás sometiendo a los tribunales de ningún país, porque es un arbitraje, no te estás sometiendo a los jueces de ningún país, porque el panel es A, un panel arbitral, y B, ninguno de esos árbitros puede ser de ninguno de los países en cuestión. Y entonces C, tienes un lado que es eminentemente ejecutable en cualquier país del mundo que sea signatario a la convención. Ya hay más de 140 signatarios. Wow. Y eso de una. Entonces esto es muy distinto Claro, a la Convención de Nueva York, Claro, porque la claro, Convención de Nueva York aunque puede aplicar y aplica a países en arbitraje ad hoc, uncitral, es otra configuración por completo, ¿no? Esto es una manera de darle voz y voto a las protecciones de inversiones extranjeras en el mundo. Déjame hacerte esta pregunta. Por ejemplo, evidentemente que la imparcialidad en materia de arbitraje tiene que ser una garantía, en principio. Un árbitro tiene que ser equilibrado, inclusive hasta los laudos tienen que ser argumentados, en fin. Te voy a hacer esta pregunta porque o tú representas al Estado o representas al inversor, uno de los dos. ¿Dónde tú te has sentido más cómodo? ¿Defendiendo al Estado o defendiendo al inversor? Porque generalmente una de las partes busca a un árbitro sobre la base de lo que ha sido su trayectoria. Y si eso no es que perjudique, pero el hecho de que tú seas pro Estado, por ejemplo, o pro inversión, ¿eso no te rompe un poco el equilibrio que debe de haber a lo interno tuyo? Te pregunto. Sí, lo rompe, pero lastimosamente vivimos en un mundo de imperfecciones. Y hay muchos árbitros que se identifican a sí mismos como pro Estado o pro demandante. Yo creo que no debe de ser así y creo que esta es una de las debilidades fundamentales del sistema. No podemos tener árbitros parcializados, claro, filosóficamente ya inclinados. Igual, el árbitro de parte, el árbitro que es nombrado de una parte, debe y tiene que ser totalmente imparcial. Pero vemos con más recurrencia de lo esperado y lo que deseamos, mucha parcialidad en este sentido. Ahora, también, para ser lo más justo posible, cuando un árbitro dentro de ese panel arbitral empieza a abogar por una parte, que es la parte que lo nombró a él o a ella, esa es una de las maneras más fáciles de perder credibilidad. Claro. Porque enseguida se ve lo que eres, ¿no? Pero también, para darte la dimensión entera del problema, muchas veces los dos árbitros, cada árbitro nombrado por una parte se cancela uno al otro y lo que terminas es teniendo un arbitraje de un árbitro, claro, que es el presidente. Claro, claro. O la señora presidenta del tribunal. Generalmente ese tercero, ¿quién lo nombra? ¿Por acuerdo entre las partes? Típicamente puede ser por acuerdo de las partes o puede ser por el centro arbitral, por ejemplo, si es un arbitraje CIABI. Ya. Pero muchas veces también por acuerdo de las partes, sí. Tú sabes lo que es la legitimidad. Muchas veces hasta ni lo legal muchas veces resulta legítimo. Claro. Esa es la realidad. En materia de arbitraje, vámonos al laudo. ¿Cuándo un laudo puede perder esa legitimidad? En muchas situaciones. ¿Y se han dado casos en donde real y efectivamente? Sí, claro. Prácticamente todos los laudos que han sido anulados, el argumento fundamental es que en alguna manera la expresión fundamental o la expresión última es que no fue un laudo legítimo.
Ya. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, no se nombra el panel arbitral tal y conforme con la cláusula arbitral, cuando no se le da notificación a una parte del proceso arbitral, cuando una parte no puede presentar su caso, cuando el tribunal arbitral se excede en sus poderes y adjudica o determina temas que no han sido sometidos a su jurisdicción, a su competencia. De modo, todo esto son vicios en el lado que al fin del día conllevan a un lado que no es ejecutable o reconocible, Claro. o susceptible a ser anulado. ¿Por qué la mediación se ha quedado rezagada con relación al arbitraje? Te lo digo porque, no sé, pero yo sé que tú me vas a decir, bueno, lo que pasa es que puede pasar que tú, estando mediando, se pongan de acuerdo, pero vuelvan otra vez y terminemos entonces más adelante en un arbitraje. ¿Por qué se ha quedado rezagada la mediación? Bueno, no sé que si se ha quedado rezagada, ¿no? Y eso es una visión comparativa, ¿no? La mediación sirve, pero la mediación también tiene como premisa fundamental que existe una voluntad de llegar a un acuerdo. Claro, claro. Y un acuerdo no forzado, es decir, tiene que existir esa voluntad. Muchas veces cuando estás en un escenario o en una situación en donde existen estas diferencias profundas, en donde son muchos millones de dólares que están en juego, las partes no son lo suficientemente razonables como para llegar a un encuentro en un camino medio. Y eso muchas veces dificulta. Dificulta mucho Claro, porque lo claro. que haces es pones el problema, la resolución del problema en las manos de terceros. Claro, Cuando claro. estás en mediación, tú puedes todavía incidir Claro, claro. en el resultado. Una vez que ya entras en el arbitraje, ya está fuera de tus manos, está dentro de las manos del panel arbitral. Igual que cuando estás en el sistema judicial, está ante un juez. Pero ya tu voluntad ya no tiene nada que ver con la resolución del problema. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, la evolución, digamos así, del arbitraje? Tú tienes una visión continental, o sea, tú has estado, yo creo que tú has estado arbitrando en todos los escenarios del mundo, pienso yo. Muchos. En todos. En todo lo que se han inventado, ahí está Pedro Martínez Fraga. ¿Cómo tú has venido observando y cómo tú evalúas la evolución del arbitraje? Ha tenido una evolución, yo creo que positiva, orgánica, en donde se han identificado debilidades y también el mundo académico y el mundo de árbitros y el mundo de abogados ha atendido esas debilidades y sigue atendiendo esas debilidades. El arbitraje sigue siendo la gran metodología de la resolución de disputas en el mundo. Ahora, claro, existen tendencias contra el arbitraje, ¿no? En nuestra cultura judicial es un legado muy poderoso, Claro, claro. psicológicamente también. Europa, por ejemplo, ya lo que quiere es tener un tribunal institucionalizado, tribunales judiciales Claro, claro, institucionalizados claro. que tengan jurisdicción sobre los temas de violaciones de inversiones extranjeras y que todos esos temas se ventilen ante tribunales y no tribunales arbitrales. Recientemente, y no voy a mencionar el nombre del país, pero es en América Latina, dado los modelos populistas muchas veces. Laudos que terminan dándole la razón a los inversores porque tenían la razón. Muchas veces vemos que... Típicamente así ocurre. Así es. Bueno, lo que pasa es que el 99% de los casos que se le someten generalmente en contra del Estado, que es el que incumple, muchas veces. Ahora, ¿qué le pasa al país que, habiendo vivido el proceso, habiéndose acogido al proceso, tiene que pagar una indemnización y luego no la paga? ¿Cuál es el impacto? O sea, El impacto es mucho, es grande y es significativo. Primero, en algún momento a ese Estado se le van a poder embargar bienes, claro. si no dentro del territorio nacional, Fuera del territorio nacional. Y eso ya se ha hecho muchas veces. De modo que el mundo se ha convertido en un lugar muy especial, muy pequeño y muy transparente, pequeño. gracias a Dios.
Así que estas estrategias ya no son de verdad interesantes, no son relevantes y no van a resolver el problema del Estado. Lo mejor que puede hacer el Estado es negociar esa obligación. Y tiene muchos instrumentos para negociar. Es decir, el Estado siempre puede dilatar el proceso de ejecución, puede convertirlo en un proceso costosísimo, para él también, dicho sea de paso, pero costosísimo. Puede jugar el juego de tiempo y recursos. Y esas armas, llamámoslas así, pueden servir como para negociar. Claro. Pero lo mejor es cumplir, porque es que no vas a poder evadir lo inevitable, es decir, la gravedad es una constante. Es increíble, el tiempo se agotó. Hablar contigo se pasa rápido, ¿eh? Pero, ¿cuáles son los retos que tú en medio de todo lo que ha sido este proceso, que tú le puedas decir a los televidentes, bueno, el arbitraje, sus retos son estos y estos? Muchos de ellos tú los has identificado. Cumplir con su promesa de ser eficiente, cumplir con su promesa de tener celeridad, cumplir con su promesa de tener árbitros imparciales. Por ejemplo, un problema que tenemos es que cuando se estudian todos los votos salvados que se han emitido en el proceso arbitral CIADI, casi todos menos creo que 2 votos salvados. Es decir, el voto disidente sí, claro, ha sido escrito por el árbitro de la parte que perdió. Eso es casi matemáticamente inconcebible, a no ser que lo expliques a través de lo que es un prejuicio, claro. una orientación que no tiene nada que ver con la neutralidad. Claro. Estos votos disidentes yo creo que sí caben. El concepto, la institución del voto disidente, voto salvado, claro que cabe dentro del arbitraje, pero tiene que ser una cosa neutral. Claro. El hecho que cada vez que se escriba una de estas opiniones disidentes sea por el árbitro de la parte que perdió, ¿qué nos muestra esto? Eso llama la atención. Es una cosa, es bochornoso, ¿no? Porque ya ahí no hay argumento, no hay manera, no hay manera conceptual de justificarlo, salvo que es un prejuicio que pone en tela de juicio la legitimidad del propio proceso. Gracias, Pedro. Gracias a ti. La verdad es que es un lujo tenerte y bueno, ya nos veremos el año que viene. Dios mediante. Así que en nombre de la Fundación, en nombre del país, tú no te puedes imaginar la contribución que es el tú venir aquí, pasarte 2 días con nuestros juristas, enseñarnos cómo se manejan las técnicas. La verdad es que en nombre del país te lo agradecemos. Ha sido un privilegio. Gracias a ti. Gracias a ti.